Sí, por un lado estamos viendo en el tema fiscal que hay exceso de recaudación, que se están aprobando muchísimos incentivos fiscales. Por otro lado, vemos que prácticamente todas las semanas hay aprobación de deuda o incorporación de deuda en la Asamblea Legislativa. Es claro que la crisis fiscal del país no se ha solucionado con los parchecitos que se le ha puesto, ¿verdad? Y me parece que también no se ha ido al problema de fondo. Estamos teniendo un gasto totalmente irracional y descontrolado y falta de transparencia en temas muy importantes. Yo quiero poner sobre la mesa un tema. ¿Por qué no vino el ministro de Gobernación, por ejemplo, a la discusión del presupuesto, a dar la cara y explicar por qué no ha cumplido con su deber legal de garantizar que se liquiden los fondos de FOPROMID? Los fondos de FOPROMID, desde mi punto de vista, es la nueva partida secreta del Estado. Y para que los salvadoreños puedan tener una vida digna, el Estado tiene que tener suficientes recursos usados de forma transparente, pero sin endeudarnos de una manera irracional con falta de transparencia. Entonces, estos nuevos $1.000 millones, esta nueva recompra, vienen siendo parchecitos, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo que teníamos con los que gobernaron antes. Un gasto poco transparente, también un gasto irracional y una deuda que no se ha atendido a tiempo. En lo que llevamos del año se han avalado 3 emisiones de títulos valores, tanto para emitir tanto fuera como por dentro. El total, el asunto es que entre esas tres suman 3.500 millones de dólares solo este año que se le ha autorizado a Hacienda para emitir títulos valores. Eso representa... Son para deficiencias temporales de ingresos. Sí, por lo que dicen los decretos, para todas estas operaciones de manejo de pasivos, para obligaciones generales, pero son tres autorizaciones para 3.500 millones que por sí solo representa la tercera parte de todo el presupuesto aprobado para el año. O sea, ¿cómo debería evaluarse esa cifra? Mire, es que cuando se presupuesta, un presupuesto es una herramienta de desarrollo. En un hogar, un presupuesto familiar sirve para que la familia pueda ir avanzando en su propio desarrollo con los recursos que tiene. Lo mismo pasa en un país. Usted se puede equivocar en un pequeño porcentaje de ese presupuesto, pero no se va a equivocar en una tercera parte, ¿verdad? Entonces, definitivamente, este tema de manejo de pasivos quiere decir, esa es la forma diplomática, manejo de pasivos, pero lo que quiere decir es que estamos con el agua hasta el tope y el Estado ya no puede seguir funcionando con ese nivel de endeudamiento. Y prácticamente es hacer un presupuesto donde ya sabe que no va a tener los suficientes fondos porque la deuda que ha ido manejando se está comiendo los rubros donde necesita fondos y entonces se está echando mano de usar el sistema financiero nacional porque afuera prácticamente han estado bien cerrados los mercados. Entonces prácticamente obligar al sistema financiero nacional a financiar el presupuesto general del Estado. Eso sigue siendo una situación delicada. Eh, Evidentemente, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría dar oxígeno, pero no van a dar los 1.300, 1.600 millones de dólares de un solo. Se da por partes y se da además con base en el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces acá los salvadoreños tenemos que estar muy atentos de que la forma en la que se está manejando el dinero de todos es una forma que ha sido muy irresponsable, irracional y poco transparente y esos son los resultados que tenemos. Recorte de presupuesto en educación y salud, también el congelamiento de los escalafones, reducción de presupuestos en agricultura, en medio ambiente, en otras áreas, ¿verdad? Entonces, a eso nos está llevando cada vez con más gravedad, a esas consecuencias cada vez más graves, esta forma de manejo de pasivos o de manejo de los recursos públicos. De hecho, en ese tema también viene otro dictamen, una aprobación de un nuevo préstamo de 50 millones para atender las emergencias de junio pasado, no es para las que recién acaban de ocurrir. Sí. Bueno, el decreto se lo dice, es para suplir los gastos que se hicieron en ese momento. ¿Qué opina de este nuevo préstamo? No es la primera vez que se aprueba en la Asamblea Legislativa un préstamo, por llamarlo de alguna manera, retroactivo, que nos están prestando para algo que ya gastamos. ¿Cómo se llama eso en la vida real? Cuando nos prestan para algo que ya gastamos, ¿verdad? El Estado está pidiendo fiado, está pidiendo prestado para pagar algo que
en lo que ya gastó, entonces no es para un proyecto, no es para invertir, que es hasta incluso en eso se puede aceptar que se endeude el país cuando las finanzas públicas son sanas. Pero este tipo de contratos de préstamo también son muy vulnerables a que se utilicen de una manera que no cumpla con los objetivos que un país debería tener para endeudarse. Entonces también el endeudamiento puede ser bueno o puede ser muy malo, es una herramienta que si se utiliza mal puede ser un arma de doble filo para el país. Entonces, en lo particular no estamos de acuerdo que se use ese tipo de financiamiento que ha sido muy recurrente, de prestar para algo que ya gastamos, porque implica entonces que hay un desorden evidente en las finanzas públicas. Y quería consultarle también por el paquete de leyes para cooperativas que se aprobaron la semana pasada, porque entre varias nuevas disposiciones que incorpora, incluye darle facultades al Banco Central de Reserva para que prohíba o limite el pago de intereses, comisiones y bonificaciones a los socios de las cooperativas, o inclusive le da la facultad también de fijar los intereses. En las cooperativas pueden pagar en dos escenarios: uno, cuando haya crisis en el mercado financiero, o dos, cuando haya régimen de excepción, pero con un plazo que no puede ser mayor a 180 días en esos casos. Entonces, quisiera saber qué opinión tiene de esas nuevas facultades que se le han dado al banco por sobre la autonomía de las cooperativas. Sí. Como en otras leyes que se aprueban acá en la Asamblea Legislativa, el problema no es el texto, es el contexto. En un Estado de Derecho, es como lo que mencionaba con la Ley de Protección de Datos, por ejemplo, y también lo mencionábamos la semana pasada con este paquete de leyes, y es que en un Estado de Derecho, estas facultades no llamarían tanto la atención porque sabemos que el poder tiene límites y que los funcionarios no van a extralimitarse en su poder para violentar libertades de los ciudadanos o de las instituciones, organizaciones, asociaciones, cooperativas. Entonces, más bien creo que hay que estar atentos de cómo se usan estas facultades, porque per se el Banco Central de Reserva podría tener esas facultades, pero en un Estado de Derecho donde sabemos que si hay un abuso de poder, va a haber una sala de lo constitucional o va a haber una sala o juzgados contenciosos administrativos que van a poder velar por los derechos de los ciudadanos. Pero en el contexto en el que estamos, cuando una ley da esa facultad, claro, llama la atención porque uno empieza a hacerse los escenarios de cómo podría abusarse del poder en detrimento de los derechos de la gente, ¿verdad? Yo creo que en sí, como está la ley y el paquete de leyes, al analizarlo vemos que plantean un orden del sistema financiero y del sistema de cooperativas, de ahorro y crédito y de otras entidades. Sin embargo, en un sistema político como el que tenemos, donde no hay división de poderes, es muy difícil que haya garantías de que los funcionarios van a cumplir la ley y que van a velar por el bien común, no por sus propios intereses o los de su partido.